Muy buenas noches, mi nombre es Edwin Andrés Quiñones Vega y junto con mi compañero Nicolás Delgado vamos a presentar lo que es la normativa NTC 1832 de Icontec, la cual trata sobre la representación convencional de engranajes. Bueno, ¿qué es el INCOTEC? El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificaciones, conocido como INCOTEC, es una organización colombiana encargada de establecer y promover técnicas de calidad en diversos sectores, incluyendo la industria, la tecnología y servicios. Su objetivo principal es impulsar la competitividad y la calidad de productos y servicios en Colombia, asegurando que cumplan con estándares internacionales. El Incotec también ofrece servicios de certificaciones y capacitación en áreas relacionadas con la calidad y la normalización. Después seguimos con el NTC 1832. Pues esta norma establece reglas para la representación convencional de partes, de las partes dentadas de los engranajes, incluyendo pues, el engranaje de tornillos sin fin y las ruedas de cadena. Se aplica a dibujos con detalles y ensamble. Como, como principio fundamental, una rueda dentada se representa como una pieza severamente no dentada, excepto en cortes axiales, pero con el trazado de la superficie primitiva con una línea en cadena larga una cadena larga y delgada. Contornos y aristas. Según la normativa que nos determina la Incontec, tenemos diferentes características al momento de representar engranajes por medio de los contornos y las aristas. En estas imágenes podemos ver diferentes características que tienen ese tipo de representaciones, como por ejemplo lo que es el corte axial. El corte axial es un tipo de gráfica que se utiliza para poder visualizar el engranaje de manera transversal. Es un corte que se le hace al engranaje con el fin de de visualizar de mejor manera todas sus partes o todos sus componentes que lleva el engranaje dentro de un sistema o dentro de una máquina la cual se vaya a diseñar. De igual manera tenemos que una vista sin cortar de una rueda no dentada limitada por la superficie exterior. Esto depende mucho de lo que es la visualización del engranaje según la imagen que uno quiera representar. En este tipo de imágenes eh, no tiene tanta relevancia o no importa mucho la, la visualización o tratar de graficar los engranajes de dientes pares o impares. Bueno, superficie primitiva de funcionamiento. En vista frontal, pues cuando observamos una rueda de tornillos sin fin desde su parte que normalmente toca otra superficie, lo que llamamos su círculo primitivo exterior, notamos que su forma parece ser un círculo, mente, como aparece en la imagen. Sin embargo, cuando miramos la rueda desde un lado, la línea o diente en espiral que se llama tipo G sobresale más allá de los bordes del círculo aparentemente de la rueda. Después tenemos la superficie de la raíz. Pues por lo general en los dibujos técnicos de dientes no se muestra la superficie de raíz a menos de que pues, estemos viendo una sección transversal o un corte del diente en sí. Sin embargo, si es necesario mostrar esta superficie en vistas que no sean cortes, como en la imagen, entonces se debe utilizar una línea tipo E para representarla. Y aquí pues se ve como la figura 4, 5 y 6 pues, representan el corte o bueno, en sí la superficie de la raíz. Ya tenemos después el dentado. Pues el dentado, como puedes decirlo así, se divide como en unas tres partes principales de la población. Pues la primera, que es el perfil de los dientes, que se define utilizando una norma de referencia o mediante la representación gráfica o una escala apropiada. Después tenemos la segunda, que es en casos donde es esencial incluir uno o dos dientes en el dibujo, por ejemplo, para marcar los extremos de la sección dentada de una cremallera o para especificar la posición de los dientes en relación a un plano axial particular y se deben dibujar usando una línea tipo A.
Listo, y ahora tenemos la tercera, la cual es, si es necesario, se debe señalar la dirección en la que están dispuestos los dientes de un engranaje o una cremallera en relación con la proyección que va en paralelo al eje del engranaje. Esto se logra mediante tres líneas de tipo B que representan la forma y la dirección de los dientes. Hablemos en detalle sobre las ruedas cónicas, que son un tipo especial de engranaje. Las ruedas cónicas se caracterizan por tener dientes que forman una superficie en forma de cono, en lugar de un cilindro como ocurre con los engranajes cilíndricos más comunes. Esos dientes se diseñan de manera precisa para permitir el correcto contacto y la transferencia de movimiento entre las ruedas. Cuando nos referimos a la representación de ruedas cónicas en dibujos técnicos, las convenciones que mencioné previamente también se aplican. En otras palabras, las reglas para representar estas ruedas en dibujos individuales y ensamblajes son igualmente importantes. No obstante, hay un punto crucial que debemos tener en cuenta cuando trabajamos con un conjunto de ruedas cónicas que estén proyectadas paralelamente a su eje. En esta situación particular, es fundamental entender cómo aplicar estas normas siguiendo la regla que mencioné antes. Prolongamos la línea que representa la superficie primitiva de cada rueda cónica hasta que corte el eje. Eso nos brinda una representación visual clara de cómo estas ruedas interactúan en el ensamblaje y cómo se ajustan en su configuración particular. Dicho esto, es importante destacar que estas convenciones y reglas también se aplican cuando se trata de ruedas cónicas en particular. Esto significa que cuando dibujamos conjuntos de ruedas cónicas, debemos considerar la visibilidad de las partes coincidentes, asegurándonos de que ninguna rueda quede completamente oculta por la otra, excepto en situaciones específicas que expliqué anteriormente. Ahora bien, de acuerdo con las directrices entregadas por las normas ICONTEC, el engranaje exterior de ruedas cilíndricas se representa de manera específica siguiendo la pauta que se detalla en la figura 12. Esto asegura que los dibujos reflejan fielmente la forma y disposición de los dientes del engranaje, esencialmente para su correcto funcionamiento en un ensamblaje. En el caso de los engranajes interiores de ruedas cilíndricas, la representación es diferente. Aquí nos guiamos por las indicaciones de la figura 13. Estos engranajes que tienen dientes orientados hacia adentro también requieren de una representación precisa para garantizar que su interacción con otros componentes se entienda claramente, pasando al engranaje de rueda con cremallera. Un tipo particularmente interesante, seguimos las pautas de la figura 14 al representarlo. La cremallera se diferencia por tener dientes en forma de V o de V, que cajan con un piñón. Esta representación específica en el dibujo técnico ayuda a comunicar cómo se produce el movimiento lineal a partir del giro del piñón y viceversa. Ahora, abordaremos una situación más compleja. El engranaje de piñones cónicos con intersección de ejes bajo un ángulo cualquiera. En este caso, la representación adquiere un nivel de sofisticación mayor, ya que los ejes de los piñones cónicos se cruzan en un ángulo que puede ser cualquier valor, dependiendo de la gráfica que uno quiera diseñar o la estructura que uno quiera diseñar. La figura que se detalla en la norma proporciona la guía necesaria para representar con precisión esta configuración en particular. Ahora bien, de acuerdo con las normas establecidas por Icontec, este engranaje se representa siguiendo las indicaciones detalladas en la figura 16. Esta representación precisa asegura que los dibujos reflejen con exactitud la forma y la disposición de los elementos del engranaje, fundamentales para su correcto funcionamiento en su ensamblaje. Ahora cambiemos nuestra atención a las ruedas de cadena, otro tipo de engranaje con características únicas y sumamente importantes para diferentes tipos de procesos industriales. Su representación sigue las pautas proporcionadas en la figura 17. Estas ruedas se diferencian por su diseño de cadena que se engancha con otros componentes. Al seguir, al seguir estas directrices, al dibujarlas en un dibujo técnico, logramos comunicar claramente cómo interactúan estas dos ruedas con la cadena y otros elementos en el sistema. Estas representaciones son valiosas para un conjunto diverso de engranajes, permitiéndonos entender su funcionamiento y ensamblaje de manera visual y precisa. Las pautas proporcionadas en la norma son una herramienta esencial para comunicar de manera efectiva entre diseñadores, ingenieros y fabricantes. Con esto, concluimos nuestra inmersión en la representación de engranajes, especialmente en dibujos técnicos.